Nos habíamos quedado en que el señor de la barba, ¿se acuerdan? Abraham Lincoln había decidido ir a la guerra contra los estados del sur. ¿Se acuerdan? Miren, aquí están las banderas. Esta era la bandera de la Unión, que quedaba en el norte, que era la que dirigía Lincoln, y esta es la bandera confederada del sur. Estaban divididos porque unos eran esclavistas, esclavitud, ellos decían sí y ellos decían no. Y Lincoln dijo, no vamos a hacer que el país tenga una secesión, una división, y fueron a la guerra. Unos estaban a favor, otros en contra. Bueno, pues así fue que se armó lo que entendemos como la guerra civil. Oigan, guerra civil. Otra palabreja, pero estas sí que las hemos oído. Por si acaso se las voy a explicar. Una guerra civil es una guerra armada entre grupos de personas dentro de un mismo país. Estos unionistas y confederados eran del mismo país. La guerra civil que ocurrió en los Estados Unidos comenzó el 13 de abril de 1861 con esto que ven aquí. Los confederados, los del sur, bombardearon el fuerte Sumter. Miren. Así se llamaba este fuerte y miren, ¿sí ven? Bombas cayendo. El norte era más rico, ¿se acuerdan? Yo les conté que tenía mucha industria, producía mucha comida, tenía buenas vías de comunicación y tenía como líder nada más y nada menos que al presidente Lincoln, que era un tipo perseverante y convencido. Ah, claro. Estos factores evitaron que el norte desfalleciera, pues al principio les fue re mal, tuvieron muchas derrotas. El norte creía poder ganar la guerra rapidito, pero no fue así. Los señores del sur también confiaban en una victoria rápida. Pronto, 4 estados más. Aquí no se ven muy claros, pero fueron 4 estados más. Arkansas, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia se unieron ¿a quién? ¿A los del norte unionistas o a los confederados? ¡Ay! ¿Se unieron qué? A los confederados. Miren, ya no eran 7, eran más. Confederados del sur creciendo. El sur tenía un gran ejército con este señor al mando, el general Robert E. Lee. Un gran caballero y estratega militar muy inteligente. Sus soldados estaban dispuestos a morir por su patria y por su estilo de vida, ¿no? En julio de 1861, las tropas de la Unión, las del norte, marcharon hacia Richmond y fueron derrotadas por el ejército confederado del sur en la quebrada de Bull Run. Los del norte se convencieron del poder del sur. La guerra no sería fácil. Fue entonces cuando Lincoln y sus generales planearon una cosa que se llamó el Plan Anaconda. Consistía de 3 partes. Un bloqueo marítimo para que el sur no exportara algodón ni comprara armamento. Les voy a mostrar. Vamos a volver al mapa un segundo y yo les voy mostrando cómo fue la estrategia de ese Plan Anaconda. Entonces, fíjense, lo primero era que los del norte, que eran estos a la cabeza de Lincoln, querían bloquear este pedazo, bloquearles el mar para que no pudieran exportar algodón ni comprar armamento. También querían el control de una medio pendejadita del río Mississippi, que es un río que cruza todos los Estados Unidos, ¿cierto? Y así los estados confederados no enviaran refuerzos al resto del sur. La conquista de Richmond en Virginia para derrocar el gobierno confederado sonaba como un plan muy completo para desabastecer y debilitar al sur. Vamos a ver si les salió todo como esperaban. Bueno, empecemos porque el bloqueo fracasó. Resulta que los barcos estaban cubiertos con láminas de hierro y resistieron el bombardeo del enemigo. En septiembre de 1862, Lincoln emitió su famosa, miren este documento que tienen aquí lo ven, la Proclamación de Emancipación de Liberación, que oigan esto, abolía la esclavitud a partir de este año, 1862.
1863, un año para que se graben en la memoria. Esto cambió un poco las ideas que se defendían en la guerra. Ahora, la guerra era contra la esclavitud y a favor de las libertades civiles. En cuanto al tema del Mississippi, ¿se acuerdan la segunda parte del Plan Anaconda? El norte ganó la batalla de Vicksburg en mayo de 1863. Ahora, el norte controlaba el río y el sur se quedaba sin refuerzos importantes. Se va cambiando la cosa. En julio de 1863, el general Lee, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Invadió el norte, cerca de Washington, en un lugar que se llama Gettysburg, para cortar la comunicación de la capital con el resto del norte. El otro general sureño, el señor Pickett, lanzó sus tropas, pero fue derrotado. Lee ordenó la retirada de sus tropas. Esta batalla la ganó el norte, pero les quiero decir, a un gran costo. Gettysburg es recordado no por la batalla en sí, sino, les voy a contar este chisme histórico, por el discurso de Lincoln, para dedicar el cementerio, porque como se murió tanta gente, tocó declararlo camposanto, y honrar los soldados que allí lucharon y murieron. En ese discurso de Gettysburg, el presidente Lincoln expuso los ideales básicos de la democracia y la razón de ser de los Estados Unidos. Les voy a contar algunos apartes de este discurso que son muy interesantes, porque hoy todavía están vigentes. Abro comillas, me voy a volver Lincoln. Hace 87 años, nuestros padres fundadores crearon en este continente una nueva nación, concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Hemos venido a consagrar este terreno como último lugar de descanso para aquellos que aquí dieron sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Pero en un sentido más amplio, no podemos hacerlo porque estos valientes hombres, vivos y muertos que aquí lucharon, ya lo hicieron muy por encima de lo que nosotros podemos hacerlo. Nuestro deber es más bien acabar la tarea inconclusa que ellos comenzaron. Es nuestro deber resolver aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento en la libertad y que el gobierno de la gente, por la gente y para la gente no desaparecerá de la tierra. Ya, volví a ser yo. ¿Les gustó ese discurso de Lincoln? Es bueno. Este fue lo que pronunció en esta batalla, la de Gettysburg. Seguimos. En 1864, Lincoln nombró como jefe del ejército a este señor. Miren, tenía nombre de guerrero griego, Ulysses Grant. Este le declaró la guerra total al sur. El ejército combatiría contra el ejército enemigo y destruiría todo. Quería quebrar el espíritu de los sureños y arrasar el sur para que no pudiera contar con nuevas provisiones ni reclutas. Las tropas del norte hicieron la guerra total, dejando una huella de desolación. Mataron, quemaron ciudades y plantaciones, arrancaron rieles del ferrocarril, robaron. Imagínense, a Grant, el que estábamos viendo, se los voy a volver a poner. Lo bautizaron así. El carnicero, ¿cómo sería de cruel el tipo? El carnicero Grant ingresó triunfante a Richmond, que era, ¿se acuerdan?, la capital del sur. Y pues bueno, ante semejante muenda, al general Lee le tocó, que vea, agachar la cabecita y aceptar su derrota. Lee se reunió con Grant el 9 de abril de 1865. Ahí los ven, ¿sí ven? Está Lee, está Grant y se están dando la manito. Grant aceptó que los soldados derrotados pudieran regresar a su casa en forma pacífica. No habría cárcel ni juicio para nadie. Le dijo a sus tropas, se acabó la guerra. Los rebeldes son nuevamente nuestros compatriotas. Ay, ¿se imaginan que esto pasara aquí con nuestro proceso de paz? ¿Se imaginan que todos dijéramos, nuestros enemigos ahora son nuestros compatriotas? Eso sería muy lindo, ojalá podamos hacerlo. Pero bueno, en fin, volvamos. Esa fue la política de reconstrucción del gobierno nacional en los Estados Unidos. Ojo, no habría lugar a la venganza, ni a la revancha, ni a la humillación. Había sobrevivido la Unión, los del norte, no esclavistas, pero ojo, a un gran precio. Más de 600,000 estadounidenses muertos
y el sur en ruinas. ¿Y ahora qué tocaba? Pues claro, empezar a reconstruir el país como toca después de cada guerra. El proceso de reconstrucción, mis niños, pues no fue fácil. Además, imagínense que se quedaron sin líder, porque les voy a mostrar esto. ¿Quién es este señor? Lincoln. ¿Qué le están haciendo? Pues a Lincoln lo asesinaron 5 días después de terminada la guerra. Pues claro que esto enfureció a los del norte, pero no volvieron a empezar la guerra, pues ya no soportaban más muerte y tristeza. El primer paso para la reconstrucción era sencillo. Los estados que habían perdido la guerra tenían que aceptar la enmienda 13. Les voy a escribir esta. La enmienda 13, que es una enmienda a la Constitución, ¿verdad? Que era la prohibición total ¿de qué? Porque estaban peleando, de la esclavitud. Si no aceptaban esta enmienda 13, no podían entrar a formar parte de los Estados Unidos de América. Había un nuevo presidente, este señor que ven aquí, el señor Andrew Johnson. No estaba muy bien preparado para asumir esta tarea. El Congreso desconfiaba de los gobiernos locales del sur, pues estos no reconocían la igualdad de derechos entre negros y blancos. Y el presidente Johnson tomó medidas equivocadas que el Congreso rechazó. Otra vez hubo una lucha de poder que el Congreso le ganó a Johnson. Al final se impuso la ley militar. Varios negros fueron elegidos a cargos importantes. Se aprobaron 2 nuevas enmiendas. La enmienda 14, que dice que toda persona que nace en Estados Unidos es ciudadano de este país y se le aplica la ley por igual. Y la enmienda número 15, que dice que a ningún ciudadano se le puede negar el derecho al voto por cuestión de color o raza. Parece que la cosa iba a mejorar para los negros, pero la situación de los negros era dramática. Ya no tenían empleo, ni vivienda, ni educación, ni salud. Cada uno se las tenía que arreglar como pudiera, muy difícil. Claro, los antiguos amos ya no tenían dinero para pagar empleados. Entonces los blancos de todo el país comenzaron a invertir y muy lentamente la economía del sur se fue reconstruyendo. En lo político les cuento que los blancos estaban furiosos de ver que a los negros estaban en puestos públicos y de tener que pagar impuestos caros para reconstruir el famoso sur. Oigan este cuento que les voy a contar que es tenaz. Algunos de estos blancos furiosos formaron grupos secretos violentos que asustaban, amenazaban y mataban a los negros que intentaron ejercer sus derechos. Este que les voy a mostrar, es horrible. Es el más violento y se llamó así, el Ku Klux Klan. Cuando ustedes encuentren gente así, corran, que son bravos, furiosos, irracionales. ¿Pueden creer que aún existe hoy en día? Y son racistas. Para 1877, los blancos habían retomado el control de los gobiernos estatales, ya no más negros, aprobando leyes que deshicieron lo logrado por la guerra civil. Parece mentira a la humanidad. Implantaron el horrible y repudiable sistema de segregación. ¿Saben qué hacían? Separaban a los negros de los blancos. Imagínense que negros y blancos no pudieran vivir en los mismos barrios, ni estudiar en las mismas escuelas, ni universidades, ni usar los mismos hospitales, ni restaurantes, ni baños. En los buses y en los trenes, cada raza, oigan esta demencia, tenía asignado su sector. Les quitaron a los negros sus derechos civiles, derechos que recuperaron solo 100 años después. Miren, les voy a mostrar unas fotos de esta terrible segregación. ¿Sí ven que aquí dice white only? Esto quiere decir solo blancos. Esto, for colored people, quiere decir para gente de color. Fíjense, este lavamanos dice white, que es blanco en inglés, y este colored, como le decían a los negros. Si ven, este carro, este taxi, específicamente para negros. ¡Qué horror! En 1877, la democracia y la igualdad seguían siendo más una meta por allá que una realidad en los Estados Unidos, a pesar de la sangrienta guerra civil que les acabo de contar y que había cambiado para siempre la historia de este país. Nos vemos la próxima, espero que lo hayan disfrutado.